Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Hoy es nuestro último culto del año 2021. Y al pensar en qué palabra poder compartir con ustedes en esta mañana, la verdad que me vino un sinnúmero de temas para poder compartir con ustedes en esta mañana. Un vasto listado. Hay mucho que hablar, sobre todo al culminar el año y más encima, ser el último domingo del año donde compartimos la palabra del Señor. Sin embargo, estimados hermanos,
he llegado a la certeza de que no podemos terminar el año sin poder agradecer a nuestro Señor. Por eso quiero compartir con ustedes una palabra de Dios, porque creo y considero, hermanos, que hoy es una hermosa oportunidad al finalizar el año y el último culto, que esta es una oportunidad para poder agradecer a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, por toda su fidelidad. Y pensando precisamente en esto, ¿en qué palabra? Vino mi palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo número 1, versículo número 3 al 8, en el cual invito a ustedes a poder abrir la palabra y por ver juntos la palabra del Señor del versículo 3 al 8. Una oportunidad que el Señor nos da para poder agradecer. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Y le doy lectura a esta hermosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El Señor bendiga la lectura de esa palabra. Y de esta forma, el apóstol Pablo tal vez en esta carta de las prisiones tiene mucho que decir a sus hermanos. Sin embargo, en esas largas horas de la prisión, él reflexiona, él medita y recuerda a la iglesia de Filipos. Y al hacerlo, viene a su memoria personas, rostros imposibles de olvidar y de invariables momentos que compartieron con ellos. Y el apóstol Pablo agradece por el tiempo de comunión, de compañerismo, los tiempos que juntos predicaron la palabra y los tiempos que juntos estuvieron en oración. En sus memorias, entonces, el apóstol Pablo en su prisión edifica y le ayudan a sostener espiritualmente en la condición en la cual se encuentran. Pablo siente a sus hermanos como sus compañeros de labor. Él los llama en más de una oportunidad compañeros de milicia. En el trabajo mutuo, en la participación del Evangelio. Observe usted a Pablo también en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 4, lo que él dice respecto a la gratitud. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo era un hombre agradecido a sus hermanos, y él dice que él da gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos. No se queja, no vienen a la memoria momentos ingratos, sino eleva palabras de gratitud. De esta manera,
Estimados hermanos, en la Biblia se nos enseña en muchas oportunidades la necesidad de la gratitud, la necesidad de ser agradecidos. El apóstol Pablo en sus cartas, que solamente fueron 13, evocó más de 40 veces palabras de gratitud y motivó a agradecer. Debemos recordar que Pablo a los tesalonicenses también les decía en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Dad gracias en toda situación. Y hermanos, ¿cómo no terminar este año dándole la gloria, la honra y la gratitud a nuestro Señor, si Él ha sido fiel? El resultado de esta suma de buenas cosas y malas cosas, yo creo que el resultado, y en forma general, en un consenso generalizado, es la gratitud. Gracias al Señor por su fidelidad en toda situación. ¿Sabe qué, hermanos? Me he sentido tremendamente edificado por hermanos de la fe, porque muchas veces han pasado por muchas pruebas, por dolores, sacrificios. Algunos hermanos en nuestra propia comunidad en este momento están pasando por dificultades, pero me edifican sus palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hermanos, en medio del dolor, en medio de la aflicción y a lo mejor una enfermedad que, estimados hermanos, tal vez irreparable, una enfermedad que es más progresiva que sanidad, ellas dan gracias, y sinceramente del corazón. He escuchado hermanos agradecer con llanto, y uno tremendamente se siente edificado y bendecido por estos hermanos. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Los creyentes tenemos que tener una actitud de gratitud constante, porque hemos recibido de Dios mucho más de lo que nosotros merecemos. Por eso el apóstol Pablo agradece. Gracias doy a mi Dios, él dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Volviendo a nuestro pasaje de Filipenses, el apóstol Pablo continúa. El apóstol Pablo, henchido de gratitud en su corazón, porque la gratitud es una evidencia de un alma sana, de un alma restaurada. Y Pablo, en la cárcel, recuerda a sus hermanos y al recordarlos estalla en gratitud. Hermanos, nosotros al recordarnos de los hermanos, al recordarnos de la iglesia, ¿qué es lo que viene a nuestra memoria? Algunos estallan, pero estallan en quejas hacia la comunidad de fe. Pablo estalla en gratitud. El Salmo 95, versículo 2 y 3 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre los dioses. Mire lo que dice el salmista, cómo debemos venir ante la presencia del Señor. Aclamémosles, lleguemos ante su presencia con alabanza, con gratitud y alabanza. Pablo, en su carta, él evoca en primer lugar el recuerdo fraternal. Es una oportunidad para agradecer. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y recordar el tiempo de conversión de hermanos, de cómo se han entregado a Jesucristo
siempre es provechoso. Y Pablo lo haría al recordar cómo las personas se entregaron a Jesucristo, y eso evoca gratitud. Cómo el Señor se ha manifestado en hermanos, cómo se han generado cambios en hermanos. Eso evoca gratitud. Varios hermanos de la congregación en Filipos se habían convertido al Señor bajo Pablo, bajo la dirección de Pablo, y él evoca en gratitud. Es una oportunidad para agradecer cuando hermanos se entregan a Cristo Jesús, cuando hermanos llegan a las aguas del bautismo, cuando hermanos confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. En este mismo momento vienen a mi mente rostros de hermanos, jóvenes y otros no tantos, entregándose a Cristo. Otros ya a punto de partir, se entregó a Cristo una hermana y a los pocos días partiría a la presencia del Señor. Otro en su lecho, ya sin poder balbucear palabra. ¿Cómo no agradecer al Señor por este varón que no hace mucho se entregó al Señor? Y yo le pregunté si él me entendía lo que le estaba diciendo, y si él aceptaba que apretara mi mano, y este varón lo hizo. ¿Cómo no dar gracias? Porque a los días, 2 semanas después, partiría a la presencia de Dios. El recuerdo fraternal es una oportunidad para agradecer. Recordar el amor fraternal, siempre edificante. El salmista diría en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué edificante es. Evoco, viene a mi memoria al hablar a ustedes esta palabra, en mis inicios en el ministerio. Rostros de hermanos amados, varios han partido a la presencia de Dios, algunos quedan. Y cuando vienen a mi mente esos nombres de hermanos, les agradezco. En el primer ministerio que desarrollé en Santiago, en una obra pequeña, ¿cómo no agradecer a esos hermanos si ellos me formaron? Ellos me perdonaron, pasaron por alto muchos de mis errores. Ellos soportaron mis metidas de pata en el ministerio, soportaron mi carácter también y empujaron conmigo hacia adelante, a veces sin saber si era lo correcto, pero sí tenían la convicción de que Dios me había enviado y había que seguir adelante apoyando el ministerio. Agradezco a esos hermanos. ¿Cómo no recordar a esos hermanos y evocarlos? Esa humilde obra de hermanos amados, tremendamente generosos, pobres, pero que compartieron su mesa conmigo. Luego en ese lugar contraje matrimonio, llegó mi primer hijo, luego mi segunda hija. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Porque fueron parte importante en el desarrollo de mi vida como persona y me soportaron, me aguantaron y me perdonaron y estuvieron a mi lado siempre, en las buenas y en las malas. Entonces al recordarlos, evoco, hacer memoria, evoco esos pasajes, esas entregas, esos tiempos de comunión y también los tiempos que no fueron tan buenos, los tiempos cuando tuvimos diferencias, pero supimos superarlas y trabajar juntos en el ministerio. Agradezco a sus hermanos. Pablo es lo que hace. Pablo expresa su amor varias veces a los filipenses. Observe usted el capítulo 4, versículo 16. Él dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y así ocurrió en la vida de Pablo, preocupados ellos por las necesidades. Y mira el versículo 18 del capítulo 4. Él dice,
pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo agradece a los hermanos por su interés y cuidado enviando a Epafrodito. Por lo tanto, él ve como una oportunidad para agradecer. Estos pasajes, Pablo ve una oportunidad para escribir esta epístola, para agradecer. Este espíritu paulino es lo que debe mantener nuestras relaciones fraternales entre nosotros, hermanos. La gratitud mutua, más que la queja mutua el uno al otro. En segundo lugar, Pablo ve una oportunidad para agradecer al interceder por los hermanos. La intercesión fraternal es una oportunidad para agradecer. Dice Pablo más adelante en el pasaje, versículo 4, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros. Él da gracias a Dios, siempre intercediendo con gozo por los hermanos. En tiempo de enfermedad, por los hermanos, nosotros podemos orar. De hecho, Epafrodito estaba muy enfermo. En el capítulo 2, versículo 25 al 28, Pablo dice, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Mire cómo llama a Epafrodito, mi hermano, primero lo llama colaborador y compañero de milicias. Él tenía gran deseo de veros. Él decía, a todos vosotros, y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Así, entonces, Pablo agradece a los hermanos también por el amor en tiempos de enfermedad. Pablo oró por él, por su hermano, colaborador y compañero de milicia, como él lo llama. Oró por él constantemente. Y hoy nosotros también, hermanos, hay hermanos que necesitan de nuestras oraciones permanentes. Hay hermanos por los cuales nosotros tenemos que interceder. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos que están enfermos? ¿Usted conoce sus nombres? ¿Los lleva cada día en oración? Nosotros en el grupo de oración que oramos los jueves, y esta no es una invitación para el grupo de oración, y a veces que pareciera que fuese, porque muchas veces se reúne solamente el ministerio de oración, y a veces parcialmente, porque no todos los que están en el ministerio de oración se conectan. Sin embargo, nosotros evocamos, llevamos en oración a nuestros enfermos, hacemos un reporte semanal de su salud, de cómo ha ido evolucionando. Y estimados hermanos, nosotros nos hemos hecho un eslogan de llevar la camilla de nuestros hermanos en oración. Y Pablo nos invita, así como él oró fervientemente por Epafrodito, nosotros tenemos que empatizar con el dolor ajeno, saber quiénes son. También Pablo ve una oportunidad para agradecer.
cuando hay muchas veces más de algún conflicto de carácter personal. En Filipenses capítulo 4, versículo 2, él dijo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, el apóstol Pablo ora por Evodia y Síntique, porque él considera que es una oportunidad para orar cuando hay relaciones humanas quebrantadas. ¿Nosotros qué hacemos cuando hay relaciones humanas quebrantadas? Pablo ve una oportunidad para orar. No para ponernos de un lugar u otro, no para abandonarnos con la verdad de uno o con la verdad de otro. Pablo ora. Es lo mejor que puede hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos alguna situación de conflicto? Cuando hay conflicto en las relaciones humanas. ¿Hacemos partido por uno u otro? ¿Nos abanderamos por uno u otro? Pablo ora, y es lo que la iglesia y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ora por ellas. Los conflictos surgen. Nosotros no nos gustan, por supuesto, pero surgirán, como en toda familia. Y nadie abandona a la familia cuando viene. Los confronta, tiene que confrontarlo. Y en la iglesia igual. Y además, los conflictos nos dan la oportunidad para crecer. Y también para agradecer. ¿Sabe por qué? Porque estos surgirán. Y nosotros agradecemos posteriormente. Primero porque nos permiten orar. Y después, segundo, nos permiten agradecer por la reconciliación, por la paz que ha regresado. Y es una oportunidad para agradecer porque me permitió orar y yo fui partícipe de aquello. En tercer lugar, entonces, la participación en la obra es una oportunidad para agradecer. Pablo ve el hecho de que estemos participando juntos, trabajando juntos en el Evangelio, es una oportunidad para agradecer. Doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio, o también dice en vuestra comunión en el Evangelio, dice el pasaje del versículo 5. Por vuestra comunión el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio. La participación con fidelidad en el Evangelio genera gratitud. ¿Y usted está participando en el Evangelio? Mire lo que dice Pablo en el pasaje, versículo 5, al final, desde el primer día hasta ahora. La participación, entonces, con fidelidad en el Evangelio es una ocasión para agradecer. ¿Cuánta bendición significa la ayuda fiel de hermanos en la causa de Cristo? ¿De cuánta bendición son para el ministerio los hermanos fieles? ¿Es usted fiel? Usted es una bendición para la iglesia. Es una bendición para los hermanos. Y yo doy gracias al Señor por usted. La evangelización, la educación, el servicio no serían posibles sin la participación fiel de hermanos que sirven con amor a otros. Y esto produce gratitud a Dios. Gracias al Señor por los hermanos fieles, por los que cumplen fielmente su ministerio, por los que miran más allá de sus propias necesidades y piensan en otros, por los que imitan a Cristo. Gracias, Señor. Levantadores de brazos, servidores. Dios los multiplique. Dios bendiga a nuestros hermanos. Y es lo que anhelamos para el año 2022. Que el Señor multiplique estos servidores. La participación en la participación y la continuidad en la obra
La perseverancia evoca gratitud. Pablo dice, doy gracias por estos hermanos fieles, desde el primer día hasta ahora. Hermanos, en ocasiones es fácil comenzar, pero otra cosa es perseverar. Es más fácil iniciar algo, comenzar algo que continuar. Hay cierta gloria en comenzar bien, pero cuando el brillo del comienzo desaparece, se necesitan esfuerzos para poder continuar. Por quienes permiten que la obra siga y crezca, hemos de agradecer al Señor, por los que perseveran. ¿Qué hubiese sido de los muros de Jerusalén cuando estaban derribados si estas familias no hubieran trabajado en otro tramo, como dice Nehemías? Y la familia tanto trabajó en otro tramo. No solamente se conformó con trabajar con su parte, sino hizo otro tramo. ¿Qué hubiese sido de los muros? No se hubieran levantado si esta familia voluntariamente y con ánimo pronto no estuviera dispuesto a trabajar en otro tramo. Y muchas veces nos vemos trabajando en otro tramo también. Cuando otros abandonan la obra, otros trabajamos en otro tramo. Son de bendición. En cuarto lugar, el progreso en la vida de las personas, el progreso en la vida de los creyentes, es una oportunidad para agradecer. Mire el versículo 6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una oportunidad para agradecer el progreso en la obra, en la vida de hermanos. Doy gracias a mi Dios porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El desarrollo espiritual de hermanos es una oportunidad para agradecer. Dios alcanza a los perdidos y nos da la hermosa oportunidad de poder trabajar y estar con ellos en su desarrollo. La obra crece espiritualmente y numéricamente, y esto nos hace ser agradecidos. Damos gracias al Señor por aquellos que un día fueron niños en Cristo y hoy día ellos nos instruyen, hoy día ellos nos ministran. Qué hermoso es ver a personas nuevas ahora siendo objeto de bendición, levantando brazos, coordinando culto, ministrando la palabra, enseñándolo a los niños, ministrando en otro servicio, saliendo a las misiones. Qué hermoso es ver a hermanos crecer. Nos da tristeza, hermanos, que retroceden. Hermanos que han quedado detenidos. Pero es una hermosa oportunidad para agradecer por aquellos hermanos que han crecido, cómo se han desarrollado y han sido objeto de bendición para nuestras vidas, para la iglesia. También Pablo ve que la defensa del Evangelio es una hermosa oportunidad para agradecer. Mire el versículo 7. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuánta humildad, Pablo. Él habla, ¿cierto? En mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo da gracias, entonces, al Señor por estos hermanos que aprovechan las oportunidades para hablar del Señor. Como esta semana daba gracias una de nuestras hermanas, que su mamá fue de viaje en avión a ver a su hijo después de varios años, y ella se gozaba porque su madre en el avión le habló a alguien de Cristo y se entregó al Señor, aprovechando las oportunidades, la defensa y confirmación del Evangelio.
¿Cuál es el argumento más firme, más fuerte a favor del Evangelio? Es la vida transformada de los creyentes por medio del poder del Evangelio, por medio de Jesucristo. Damos gracias al Señor. Evocamos tantas cosas, ¿cierto?, durante el año, en este tiempo de pandemia. ¿Cómo vivimos el año 2021? ¿Cómo enfrentamos el año? Cuando nos paramos en el umbral del 2021, nos esperaba un mundo de incertidumbre. Y como dijimos hace un rato, pero vemos al final de los días la suma. El resultado de esta suma es la gratitud y la fidelidad de Dios. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Entonces, para terminar, esta palabra del Señor, el recuerdo de los hermanos, como Pablo, la intercesión por ellos, la participación en la obra del Señor, el progreso espiritual de los hermanos, es una oportunidad para agradecer. Es un doble sentido, un doble motivo de gratitud a nuestro Señor. Si miramos a nuestro alrededor, miramos nuestra congregación, miramos a nuestros adultos mayores, la fidelidad de ellos, todos perseveran y se mantuvieron firmes en la fe en estos tiempos difíciles. Es una oportunidad para agradecer por los siervos y siervas, por los que estuvieron al frente en el ministerio hermoso de servicio, de comunión, en la olla solidaria, por los hermanos que trabajan en la obra misionera, por los que trabajaron en las escuelas dominicales, en las clases de los niños, online muchas veces sin poder hacerlo, y cómo hacerlo, con problemas de conexión y todo, por los que llegaron a las casas de una u otra manera, con algún presente, por los que trabajaron llevando alguna mercadería, por los que ofrendaron, por los que diezmaron en tiempos difíciles. Son motivos para agradecer. Son motivos de agradecer por aquellos que nos han bendecido, por los que abrieron la mano con generosidad, anónimamente muchos de ellos, por los hermanos que se añadieron a la iglesia este año 2021 y han sido objeto de tanta bendición para nuestra vida. Es un motivo para agradecer. Hermanos, hoy es un día para la gratitud. Hoy es un día para agradecer al Señor. Hoy es una oportunidad para agradecer. ¿Y usted tiene motivos para agradecer? ¿Cuáles son sus motivos por los cuales usted puede agradecer? Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, solamente muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias por proveer. Al evocar rostros de hermanos, quiero darte gracias. Quiero darte gracias por aquellos que han sido objeto de tanta bendición para nuestra iglesia. Por aquellos que han perseverado en la fe. Por aquellos que vemos que han crecido. Por aquellos que dice Pablo que han perseverado desde el primer día hasta ahora. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias por el crecimiento de muchos, Señor, que en un principio caminaron con vacilaciones y hoy permanecen firmes y son objeto de bendición para nosotros. Gracias, bendito Señor, por los que no pierden oportunidad para compartir el Evangelio. Gracias por aquellos que en este tiempo han acordado sus corazones, no solamente, Señor, oh Padre, servir en su ministerio, sino también construir otro muro, estar dispuesto a hacer otro tramo, un esfuerzo más allá, Señor, de su propio llamado para el año 2022. Gracias por estos hermanos, porque así se construye la obra, con hermanos fieles. Oh Señor, gracias, porque así, Señor, se
expandió el Evangelio con un puñado de personas, pero que estuvieron dispuestos, Señor, a llegar a todas partes del mundo con tu palabra. Gracias, Señor. Oh Dios, te rendimos honor, el tributo y la alabanza. Al finalizar el año, elevamos nuestras manos en señal de gratitud y alabanza a ti por tu fidelidad con tu pueblo y porque nunca te has cansado, Señor, Padre de nosotros. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y continúen agradeciendo al Señor. Amén. Muchas bendiciones. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control y Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, yo te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, 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 Señor. Gracias, te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo,
porque el fuego no toca mi piel, no lo toca, no, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, amén.